Hola mis bellacos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre me ha apasionado bastante y es ¿cuál es la mejor build de PC para jugar World of Warcraft a máximos FPS? Papi, te presentaré tres builds distintas, cada una pensada para un tipo de jugador diferente, normal, heroico y mítico, al estilo de la raíz en WoW, pero aquí aplicado al hardware. Tips técnicos. Antes de entrar en las builds, voy a regalarte algunos consejos técnicos y no tan difíciles de entender para que WoW funcione al máximo. Lo primero que todo es el procesador. WoW es un juego que depende más del CPU que de la tarjeta gráfica, así que es importante priorizar un buen procesador con un buen rendimiento en núcleos y velocidad de reloj. La RAM. Recomiendo al menos 16 GB de RAM DDR4, idealmente en Dual Channel para mejorar el rendimiento. WoW puede consumir bastante memoria, especialmente con muchos add-ons en zonas concurridas. El almacenamiento. El juego debe estar instalado en SSD. Darle un disco duro tradicional puede causar tiempos de carga mucho más largos y posibles bajones de rendimiento cuando carga texturas y datos en zonas nuevas. Un SSD NVMe.2 es aún mejor, pero un SSD SATA también mejora mucho comparado con un disco duro tradicional. Y por último, la tarjeta gráfica. Aunque WoW no es un juego muy exigente en tarjeta gráfica o GPU, tener una buena tarjeta decente ayuda a mantener buenos FPS en resolución 1080p y superiores, especialmente con gráficos al máximo. Build normal. Vamos a empezar con la versión AMD. En el procesador vamos a utilizar una AMD Ryzen 5 5600. Excelente rendimiento en gaming con un buen single core, multitarea decente, muy sólido para WoW. La placa base. La placa base puede ser una B550, por ejemplo una MSI B550M Pro VDH Wi-Fi o cualquier placa base que sea de tu preferencia. Tarjeta gráfica. Aquí vamos a elegir una Radeon RX 6600. Corre WoW en alto sin problema, incluso puede con otros juegos a 1080p. La RAM, como te dije anteriormente, como mínimo 16 GB de RAM, puede ser dos slots de 8 GB cada uno, DDR4 3200 MHz, pero aquí es importante aclarar que la velocidad del reloj sea por lo menos de 16, ese sería lo ideal, suficiente y rápida para WoW. Dual Channel es obligatorio. El almacenamiento, aquí si puedes, permítete una NVMe.2 de 1 tera, el cual puedes instalar el sistema operativo y puedes hacer una partición para instalar WoW u otros juegos. Tiene un buen rendimiento y almacenamiento amplio para WoW y, como dije anteriormente, otros juegos. La fuente de poder puede ser una perfectamente de 550 watts, 80 plus bronce. Un ejemplo puede ser una VGA 550, certificada estable y con un margen para estabil. Y el case, que pues no es menos importante, puede ser un NZXT H510 o similar, económico pero funcional. Un flujo de aire, diseño simple y confiable. Versión Intel. En el CPU vamos a utilizar un potentísimo Intel Core i5 12400F, un buen rendimiento mononúcleo y multihilo, ideal para WoW y multitarea. Hay que recordar que este procesador no trae gráfica integrada. En la placa base vamos a utilizar cualquiera que sea B660, por ejemplo una MSI Pro B660M, compatible con Wi-Fi y soporte para DDR4. En gráfica vamos a utilizar una GeForce GTX 350, es una gráfica decente, no es lo mejor, pero es decente. Igual lo vamos a enfocar en WoW. WoW no es un juego que necesite tanto poder gráfico, o sea, lo necesita, pero no tanto, no es la prioridad, así que está bien. En RAM, igual que en AMD, 16 GB de RAM con una velocidad de reloj de 16, que sería pues lo ideal. Almacenamiento, igual que AMD, fuente de poder case, igual que AMD. Build Hero.
En el build heroico vamos a empezar con la versión AMD. En el CPU vamos a utilizar un AMD Ryzen 5 7600X. Gran rendimiento mononúcleo y eficiencia, ideal para juegos CPU dependientes como WoW. En la placa base vamos a utilizar cualquiera que sea B650, por ejemplo una Asus Tifu Gaming B650 Plus Wi-Fi. En la gráfica vamos a utilizar una Radeon RX 7600 XT, excelente rendimiento a 1440, perfecta para WoW y otros juegos modernos. En la RAM vamos a utilizar 32 GB, o sea, dos slots de 16 GB DDR5 a 6600 megatransfer y como mínimo una velocidad de reloj a 30. Mucha RAM rápida y con buena latencia, mejor FPS y estabilidad con muchos addons o multitarea. Almacenamiento vamos a ir a un NVMe.2 de 1 TB, donde podemos instalar tanto el sistema operativo como los videojuegos que vamos a utilizar. La fuente de poder puede ser una 650 watts, 80 plus gold, por ejemplo una Corsair RM650, y en el case podemos utilizar el mismo que el de la build normal. Versión Intel. En la CPU vamos a utilizar un i5 13600KF, uno de los mejores CPUs gaming calidad-precio, excelente rendimiento en WoW y multitarea. En la placa base vamos a utilizar una Z690DR4, por ejemplo una MSI Pro Z690, una gráfica RTX 4060, rendimiento sólido a 1440, ideal para juegos como WoW y multitarea de contenido. La RAM vamos a utilizar dos slots de 16, o sea, en total 32 GB de DDR4 a 3600 MHz, una velocidad de reloj de 16, excelente para Intel, especialmente si se quiere usar DDR4 sin pasarse de presupuesto. Almacenamiento igual que en AMD, la fuente de poder puede ser igual que la de AMD y el case también puede ser igual que el de AMD. Ahora, si te pudiste dar cuenta, la build anterior de Intel era de DDR4, pero yo también hice una versión heroica de DDR5, en donde en el CPU vamos a utilizar el mismo CPU, el i5 13600KF, pero el cambio viene aquí en la placa base. En la placa base vamos a utilizar una B760 DDR5, que por ejemplo puede ser una MSI Pro B760. Gráfica, volvemos a utilizar la misma gráfica anterior, una RTX 4060, y en la RAM también viene otro cambio, en donde vamos a utilizar dos slots de 16 GB para un total de 32, pero esta vez DDR5 a 6600 megatransfer con una velocidad de reloj DL30. Almacenamiento vamos a utilizar igual que en la build anterior, la fuente de poder igual y el case igual. Build mítico. Ahora sí se viene lo mejor de lo mejor y vamos a empezar con la versión AMD. En el procesador vamos a utilizar el poderosísimo AMD Ryzen 7 7800X3D, uno de los mejores procesadores para juegos gracias a su enorme caché L3. WoW se beneficia muchísimo de esto. En la placa base vamos a utilizar cualquiera X670, Asus Tifu Gaming X670 Plus Wi-Fi, puede ser un gran ejemplo. En la gráfica vamos a utilizar una Radeon RX 7900 XTX, bestia en 1440 y 4K, mucha más VRAM que sus competidores, ideal para WoW, con y texturas en ultra. En la RAM vamos a utilizar dos slots de 16, o sea un total de 32 GB de DDR5 a 6000 megatransfer, una velocidad de reloj CL30. En el almacenamiento primario vamos a utilizar un NVMe.2 generación 4 de 1 TB, donde vamos a instalar el Windows el sistema operativo. En el almacenamiento secundario vamos a utilizar un SSD SATA de 2 TB, que puede ser un Crucial MX500 o similar. En la fuente de poder vamos a utilizar una 850 watts 80 plus gold, que por ejemplo puede ser una Corsair RM850. Y en el case vamos a utilizar un NZXT H9 Flow. Personalmente me gusta mucho ese case, es el que utilizo para mí, para el CPU, para el computador que tengo yo, y me parece que es genial, me ha salido perfecto, la verdad. Versión Intel. En el procesador vamos a utilizar un i7 14700K, excelente rendimiento en WoW y multitarea, con más núcleos e hilos para streaming y otras tareas pesadas. En la placa base vamos a utilizar cualquiera Z790 DR5, por ejemplo una MSI Mac Z790 Tomahawk Wi-Fi. En la gráfica podemos utilizar una RTX 4080, ideal para 1440 competitivo o 4K, a más rendimiento todo en codificación NVENC para streaming. En la RAM vamos a utilizar dos slots de 16 GB de DR5 con 6400 megatransfer y una velocidad de reloj TL32, más velocidad aún, aprovechando la potencia del chipset y CPU. En el almacenamiento primario, secundario, fuente de poder y case vamos a utilizar las mismas opciones que en AMD.
Tú que llegaste aquí a la mitad del video, suscríbete, bien, sí, todo bien, corazón hermoso ahí, pum, suscrito. A ver si llegamos a los 1000 antes de que se acabe este año. Si te está gustando el video y todo lo demás, suscríbete. Y hago stream en la plataforma moradita, en esa plataforma moradita, no en la plataforma naranja, sino en la moradita. Ahí, también me seguís, hago stream de vez en cuando. Gracias, un besito. Recomendaciones según tu nivel de juego. Los BLs no estuvieron tan coordinados. Si estás empezando en WoW o solo juegas huecos en la mente, la build normal es más que suficiente para mover el juego a 1080p con gráficos en nivel 7 u 8, manteniendo 60-90 FPS estables, incluso en zonas con muchos jugadores. La build heroica es perfecta si juegas de forma más seria, raideas en grupo, haces míticas plus o PvP, o simplemente quieres que todo se vea bonito a 1080p o incluso a 1440p, con gráficos al máximo y buen rendimiento. Y el build mítico, pues bueno, es el build mítico, es la joya de la corona, ideal para los que hacen raid mítico, míticas plus, PvP y quieren jugar a 1440 o 4K, quieren grabar, hacer streaming y mantener WoW funcionando con máxima fluidez aún con addons, combate intenso y multitarea. Pero claro, es que ahora te debes de estar preguntando, bueno, pibe, ¿y cuál es la mejor opción para mí? Y esa respuesta depende de ti, de tu presupuesto y del tipo de jugador que eres. Yo con esta guía pretendo es que te ayude a elegir la build perfecta para ti y para que tu experiencia en WoW sea la mejor posible. De todas maneras, me puedes dejar en los comentarios qué build piensas utilizar o qué build te piensas armar. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarlo aquí en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto te responderé. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, esta parte del video. Nos veremos en la próxima. Pero antes de que te vayas, aquí abajo te va a aparecer un video recomendado donde hablo sobre los 5 mejores trinkets que tiene el Demon Hunter Tank en estos momentos, cuál combinación deberías usar o cuál sería lo ideal para el contenido de Míticas Plus. Te me cuidas, un beso, un abrazo y muchísimas gracias por el video. No olvides suscribirte, activar la campanita y demás cosas. Bye, cuídate, un besito. Chao, chao. Bueno, el paladín.